Ya chicos, hola, buenas tardes, bienvenidos a Química. En esta oportunidad, bueno, como siempre necesito que coloquen sus nombres en el chat, aunque lo tengan escrito en su nick, pero para tenerlo identificado y quede registrado en la grabación. Su nombre y apellido, ahí en el chat, mientras va registrando. Así que vayan escribiendo nomás. Sebastián Contreras y todos los que vayan llegando. Ya, perfecto. Eh, Eso. Ya. Martina, igual escribe tu nombre ahí en el chat que llegaste recién. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, para que quede registrado. Rodrigo también que llegó recién, escribe tu nombre en el chat para que quede registrado. Así queda el registro que están desde el inicio. Ya. En esta clase tenemos que continuar viendo los contenidos que estábamos viendo anteriormente. ¿Recuerdan algo de lo último que vimos hace 2 semanas atrás? Profe, Ah, yo no voy a poder estar muy atento a la clase, pero igual voy a estar acá en la clase por si las moscas. bueno. Eh, ya, ¿qué fue lo último que vimos de esta clase? De química. ¿Qué recuerdan? ¿Qué fue lo último? Habíamos visto, lo último que recuerdo fue que nos mostró cómo era la estructura de los... Ah, no, ya me acordé, que nos mostró cómo se representaban eh, los enlaces, creo. No me acuerdo, la estructura condensada y no me acuerdo qué más. Ya, sí, estamos por ahí. No me acuerdo los... Estamos Sí, cerca, no me estamos cerca, acuerdo, estamos sí. cerca. Ya, lo que estábamos viendo es, bueno, química orgánica, que es la unidad, obviamente. Estábamos viendo la forma de escribir la nomenclatura o representar. Y finalmente tratamos de ver cómo se nombran los alcanos, que son un tipo de compuesto orgánico. Ya, así que vamos a repasar un poquito eso para recordar. Primero sí vamos a ver el ticket de salida pasado para que recuerden lo que se Profe, preguntó, ¿sí? ¿ya no están hablando de eso del carbón y cosas así? Sí, ¿No? sí, de eso, Ah, exactamente. eso era. Solo que ya un poquito más avanzado, pero sí es eso. Ya, esta fue la última que hicieron. ¿La ven, cierto? Sí, creo que sí. Eh, Ahí están sus respuestas de esa última vez. Eh, Esto fue lo que tenemos. ¿Alguien llegó, parece? Ya. Esto es lo que tenemos de la clase anterior. La pregunta era, ¿qué características tienen los hidrocarburos alifáticos? La mayoría respondió la amarilla. Tienen cadena abierta, lo cual era lo correcto, ¿ya? Esa, la del 42%. Tienen cadena abierta. Se podrían haber confundido con esto, con las cadenas cerradas. Todavía no hemos visto cadenas cerradas, pero ya la vamos a ver en algún momento. Y ahí van a saber la diferencia entre una cadena abierta y una cadena cerrada. Ahora, lo importante es que probablemente lo haya dicho que los alifáticos, una de las características es que tienen las cadenas abiertas. No pueden formar compuestos inorgánicos porque estamos trabajando en orgánicos, todo lo contrario. Y las cargas iónicas son para los inorgánicos también. En este caso estamos trabajando con enlaces covalentes. Así que la respuesta correcta era
cadena abierta. Ahora, los alcanos también se llaman parafinas. ¿Por qué? También lo dije en esa clase. ¿Por qué se llaman parafinas? Porque tienen mucha o poca afinidad para reaccionar. Y eso lo sacamos de acá. Esa era una para confundirlo un poco. Tienen. Ay, no, creo que eran pocas. Lo sacamos de acá. Ahí está. Ahí está la respuesta. Dice los alcanos también llamados parafinas porque tienen poca afinidad para reaccionar. Así que esa era la respuesta correcta. Y acá, bueno, las respuestas están dentro de lo que se podían confundir. Ahora mucha, ahora poca. ¿Ya? Pero la respuesta es poca. En este caso ganó la minoría. Y esto era como el ejercicio que vimos ahí. Si un alcano tiene 6 carbonos, ¿cuántos hidrógenos debería tener? Considerando la fórmula esta, CnH2 más 2n más 2. Considerando que la cantidad de hidrógenos siempre es el doble más 2 más. O sea, ¿cuánto es el doble de 6 más 2? 14. 14. Eso es el doble más 2. Esa es la respuesta, 14. Y bueno, algunos se confundieron con solamente el doble, le faltó agregar el más 2. Pero está relativamente bien. Sí, Sebastián, no hizo ese ticket. Parece que te caíste ese día, tuviste problemas de conexión. ¿O teníais algo que hacer después? Sí. Ah, sí, no, tenía problemas de conexiones. Espera, ¿cuándo fue eso? ¿Qué semana fue? No tuviste problemas de conexión, teníais algo, una actividad. Me pediste permiso para salir. Sí, tenía una reunión. Sí. Pero aún puedo hacer eso o no? Porque creo que los tickets son evaluados de alguna forma. Ahora son evaluados. Ahí viene alguien. Antes de empezar, no sé quién llegó. ¿Quién llegó? Hernán. Ya, miren. Entonces. No me gusta que se vea eso de abajo, molesta un poco, pero bueno. Ya. Esto ya lo habíamos visto. Esto es lo de los alcanos. ¿Qué es lo que necesitamos recordar para poder seguir avanzando? Bueno, los alcanos son hidrocarburos saturados, eso tienen que recordarlo siempre, saturados, ya porque no va a dejar espacio para que se meta nada más. Generalmente van a estar 4 hidrógenos conectados a un carbono, o 3 o 2, pero con carbono al lado. Sí, va a tener todas las posibilidades, no va a haber como un espacio para que se agregue algo. Posteriormente, cuando veamos los alquenos y los alquinos, que son insaturados, van a ver a qué me refiero con eso, con esa diferencia. Por ahora, recordad que son saturados y la fórmula es esa, CNH, o sea, CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que esa n va a representar un número, la cantidad de carbonos, por ejemplo. Y cuando reemplazamos esa n, el mismo número que está acá, por ejemplo, si este es 2 y reemplazamos el 2 acá, en el H va a sufrir esa fórmula, que es 2 por 2 más 2. O sea, el número se multiplica por 2 y se le suma 2. Y eso traducido es el doble de carbono más 2. Por ejemplo, si es 2 en carbono, en hidrógeno van a ser 6, que es el doble, 4, más 2, 6. Si es 3, hidrógeno, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería el doble de 3? Más 2, el doble más 2. Doble de 3 más 2. Pueden escribirlo también, si que no quieren hablar. Pero ¿cuánto es el doble de 3 más 2? ¿Qué cosa? No. Lo mismo que me El respondiste doble recién. de 2. Sí, pues ¿cuánto es el doble? ¿10? ¿El doble de 2? 8. O sea, de 3 es 8.
Pero no me respondan, Martina, para que alguien más comprenda. Ah, El doble de 3, ¿cuánto es? El doble, 6. Más 2, 8. ya, entonces 8 sería la cantidad de hidrógeno si de carbono tenemos 3. Sería C3H8. Ya, mira, el tiro lo vamos a ver. Y lo otro que los alcanos terminan en ano, sufijo ano. Por eso que se llaman alcanos. Ahora, esto es lo que le estoy diciendo. Lo que, para saber que un compuesto de alcanos por la fórmula, que esa sería la fórmula molecular, tenemos que ver las cantidades de hidrógenos que tienen. Ya, por ejemplo, si tiene 3 carbonos va a tener 8 hidrógenos. Si tiene 5 carbonos va a tener 12 hidrógenos. Si tiene 8 carbonos va a tener 18 hidrógenos. Ahora, ¿por qué? Por lo que le estábamos diciendo, que el número de hidrógenos es el doble de lo de carbono, pero hay que sumarle 2 más al doble. Hay que sumarle 2 más al doble del número. Por eso queda, no sé, dependiendo del número va a dar el doble más 2 números más. No, yo lo entendí. ¿Ya? O sea, yo lo pensé en forma de cuando hacía el enlace así en dibujo ¿Sí? y ya pues, ponía 3 carbonos. Los de la esquina en sí tienen 3, el del medio tiene 2 y ahí tiene 3 y por eso da 8. Ahí ya caché. Exactamente. Es por eso mismo que hay que agregarle esos dos, los dos que están en la esquina. Por eso que los que están en la esquina tienen 3. Entonces, como hay dos esquinas, una al inicio y una al final, vamos a tener uno por cada lado. Por eso es que queda de esa forma. Claro. Y como les dije, bueno, ahí está. Eso es. Ahí está como lo que dices tú. Por ejemplo, este tiene 4 carbonos y los hidrógenos son el doble más los dos que están en la esquina. 8 más 2, 10. Entonces, si uno lo cuenta particularmente, va a ver que tiene 4 carbonos y si cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a tener los 10, ¿ves? Eso es. Ya, estos prefijos se los dejé en la plataforma también, en la semana 24, porque estos los tenemos que trabajar, estos ojalá los pudieran imprimir, y si no los pueden imprimir, ojalá los pudieran copiar y tener en alguna parte, porque son muy importantes para poder nombrar a los compuestos orgánicos. ¿Ya? Muy importantes para poder nombrarlos. Estos prefijos de acá. ¿Se salió la pantalla? ¿O sí la están viendo? Sí, parece que sí. Sí, se ve. Sí, es que se me pega en el teléfono. Ya. Entonces esos prefijos los tienen que tener, ojalá anotados, o si lo pueden imprimir, si ya se los subí a la plataforma, y pegarlo en el cuaderno o en alguna parte visible, porque eso es lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Es que sepan que cuando hay un carbono el prefijo es met, cuando es 2 et, cuando es 3 prop, cuando es 4 but, 5 pen y así con los que están abajo. Ahora, ¿cómo se nombra eso? Para los alcanos, ese prefijo y la terminación ano, de alcano. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un carbono, el prefijo va a ser met y la terminación va a ser ano, y por eso se llama metano. Ya, si tenemos dos carbonos, la terminación es et, o sea, el inicio es et, el prefijo et, y la terminación es ano, etano. Y así con todos los números, dependiendo de la cantidad de carbonos que hayan. O sea, por eso que acá dice números de carbono. Si hay 3 carbonos, propano. Prop y la terminación ano. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Que eso es importante para poder avanzar. Yo por Sí. ahora sí lo Sí, entiendo. Ya, si alguien tiene duda ahí escriba.
y le voy respondiendo. Lo importante es eso, que se ocupa ese prefijo que está escrito acá y la terminación ano, por eso es que la marqué con rojo. Y ahí salen los nombres: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano. Y de ahí hasta adelante. Ese es el nombre base, ¿ya? El nombre basal, que tenemos que saberlo. Ahora nos vamos a complicar un poquito la cosa, que es la clase de hoy día. Ya todo eso fue repaso para poder entrar a la clase. Hoy día vamos a nombrar y representar las cadenas de hidrocarburos alifáticos. Más que nada nombrar, representar es dibujar, por ejemplo, a partir de un nombre. Lo vamos a ir practicando, pero la otra clase probablemente. Por ahora necesito que los nombren. Igual lo van a saber representar porque lo van a estar viendo. Pero empecemos con nombrar, que creo que es más complicado que representar. Si es que no me equivoco. Ya, ahora vamos a tener esto de acá, que se llaman cadenas ramificadas. Ahora, un alcano, que son cualquiera de los que están ahí, son 3 alcanos distintos. Y 3 formas distintas de escribir también. Que tenemos la lineal, o sea, la condensada, esta, que es pura en línea. Esta igual es condensada, pero se escriben las terminaciones. Este de acá, por ejemplo, se puede escribir así, como al revés, como si fuera un espejo, o lo pueden escribir derecho. Depende de la posición. Es como que el carbono lleva el enlace, por eso que se coloca así al revés. Se fijan que todos estos enlaces están conectados como al carbono. Entonces, si lo escribimos al revés, va a estar como conectado al hidrógeno. Por eso es que se escribe al revés. Si se fijan acá, así. Por eso que en el inicio y el final se escribe al revés. Pero es en este tipo de casos, ¿no? Aunque si lo escriben de las dos formas, no tendría mayor significancia. Ya, este se considera como, por ejemplo, el primer carbono. Acá habría un segundo, acá un tercero, acá un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo. Igual que acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Cada esquinita, como les dije, es un carbono. Y acá igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí es como lineal. Si se fijan, se cuentan los carbonos que están ahí. Ya. ¿Qué es lo importante? Va a existir una cadena principal y grupos sustituyentes o radicales. ¿Cuál creen que es la cadena principal y cuál creen que son los sustituyentes en una cadena? O los radicales. Así a simple vista. ¿Alguien por ahí? Mm, yo la verdad no sé, no tengo idea. Ya. Es normal ¿Qué cosa? que no tenga idea. ¿Cuál sería una cadena principal ahí y cuál sería una sustituyente? Si no saben, digan no sé, no, si no tienen por qué saberlo. Mm, la principal sería la de la que está bajito. Consideren que estos Yo creo son, que es la de arriba. consideren que son 3 distintos casos por si acaso. Cada uno un caso particular. ¿Ya? ¿Cómo la de arriba? Yo creo que la principal es Vale. Ya, la pensemos. primera, la condensada. ¿Condensada era? No se confunden. Son todos distintos. ¿Ya? Cada uno va a tener una cadena principal y va a tener una cadena sustituyente. Pensemos en este caso de abajo, en esta de acá, solamente en esta. En la que está escrita semi desarrollada, que es la de acá. La de abajito. Ya. Dentro de esta hay una cadena principal y una sustituyente. ¿Cuál es la cadena principal de esta? ¿Cuál creen de esta, de la de abajo? ¿Cuál es la cadena principal que tiene inserta dentro? El, No sé, me confundí, me enredé. Pero como cadena principal, Mira, si se fijan. La desarrollada. Sí, pues en la desarrollada. Pero piensa en esto, mira. Tenemos varios carbonos acá conectados, ¿cierto? Y hay algunos casos que están conectados más de uno. Si se fijan, están conectados hacia los lados.
Y dijo cuál era la principal. ¿Sí? ¿Cuál sería una cadena principal acá de Sí. ¿No sería ¿CH3? carbón eso? Sí, ya, pero les voy a ayudar un poquito. ¿En Para que, serio? para que no se confundan, miren. Ah, no, no Cada, entendí Tres. entonces. cada cadena, esta o esta, van a tener una cadena principal que es la cadena más larga lineal que puedan armar. Lineal me refiero a sin desviarse, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo. Que va a ser la cadena más larga lineal que puedan tener. Por ejemplo, en este caso que son zigzag, sería así. Así como abajo, arriba. Eso es lineal. ¿Ya? Esto que está acá están sobrando. Los que están al lado están sobrando. Acá igual, sobra uno arriba, sobra uno abajo. Entonces, si uno marca, esa es la cadena principal. Ah, la Ya, lineal. ya entiendo. Ah, de forma lineal es la principal. Sí, Después las que van saliendo hacia afuera son... exactamente. Las que salen hacia afuera Eso son los vale. sustituyentes. Así como está explicitado ahí. En el caso de las de Ah, pero arriba, hubiese dicho cuál es la línea principal. Ahí se entendía. ya, pero es para que sepan que eso es cadena. Po. En el caso de acá igual, pasa lo mismo. ¿Cuál sería la cadena principal acá? Sería eso que está ahí, lo que está al medio, y esos que están sobrando son los sustituyentes. Y en el caso de acá, el sustituyente sería ese que está hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, clarito. Sí. Ahí está mejor. Ya, recuerden esos Ah, nombres, sustituyente y cadena principal. Y saber identificarlo es lo primordial, para poder nombrarlos después más adelante. Esto lo sustituye de los radicales, ¿cierto? Sí, es lo mismo, es otro nombre que tienen. Ah, vale. Así que las cadenas sustituyentes, como les dije, son parte de la cadena principal, acompañan a la cadena principal. Y cuando uno nombra, tienen que estar dentro del nombre. Y cada sustituyente tiene un nombre distinto dependiendo de cómo esté conectado. Por ejemplo, vamos a tener los que están acá. Cuando hay uno solo, así como un CH3 solo, se llama metil. Cuando hay un CH2 y un CH3, se llama etil. Cuando hay un CH2, CH2, CH3, se llama propil, y así sucesivamente. Se ocupan los mismos prefijos, dependiendo de la cantidad que tenga. Solo que es la terminación la que cambia. Si hay uno, metil. Si hay dos, etil. Si hay tres, propil. ¿Ya? Se cambia la terminación, se ocupa el prefijo, pero con otra terminación. Ya, ahora, por ejemplo, todos estos que están acá tienen uno conectado. Todos son iguales. ¿Cómo se llamaría entonces este? ¿Uno de estos cómo se llamaría? brutil. Brutil. Metil. Ah, que no me acuerdo de la foto. Metil. 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 Ya, metil. Todos son metil porque todos tienen uno. Si hubiera una que tenga CH2 y CH3, ahí sería etil y así sucesivamente. Ya generalmente van a haber metil. Etil en algunos casos. Las otras son un poquito más difíciles de que parezcan, pero igual de repente aparecen. Ya, ¿estamos claros, Tei? Sí. Sí, profe. Ya, ahora vamos a la parte difícil. ¿Cómo nombramos estos alcanos? Ya, Profe, hay un compañero que no entendió. ¿quién? Ah, Gabriel. ¿Qué no entendiste, Gabriel? Porfa, para que sea más específico. Gabriel. Lo último, lo de metil. Que, bueno, vamos a tener una cadena principal. Ya, y los sustituyentes son lo que sobran. Lo que sobra de esa cadena principal, lo que está fuera. Lo que queda fuera de lo que vamos a llamar cadena principal. Ese de ahí sería un sustituyente, y estos son todos iguales, son CH3. Ya, puede haber en algún caso que sea así como CH2, CH3, pero que estén juntos. Entonces, esos sustituyentes igual tienen nombre.
ese de ahí, que tiene un CH3 solo, se llama metil. Y el nombre viene del prefijo met, con un carbono, que si te fijaste tenía un solo carbono, y la terminación nueva que sería il. Entonces tenemos eso, metil. Por eso se llama así, metil. ¿Ya? Por ahora eso, cualquier otro detallito lo vamos a ir viendo siguiendo lo que tenemos, que son las reglas. Ya, son 7 reglas para poder nombrar estos alcanos, que nos va a especificar cómo podemos nombrarlos. Cada una tiene su ejemplo en el Power. Esto probablemente lo van a tener que tener ahí igual, repasar, y lo voy a tratar de pasar en una guía igual, para que lo puedan imprimir si que quieren. Lo importante es que lo vayan anotando igual después de la clase, y lo tengan registrado. Ya, utilizaremos solo la estructura condensada si es que necesitamos verlo en la semi desarrollada, lo vamos a hacer para que lo vayan entendiendo. Cuando terminemos vamos a ver el primer ejemplo que vimos. Ahora, la regla número 1 dice que hay que determinar el número de carbonos de la cadena más larga. Y esa va a ser la principal, la cadena más larga. Y la figura no siempre va a dar lineal, por eso no les quería decir la cadena lineal de antes. ¿Ya? Lo importante es que dé una secuencia lo más largo posible. ¿Me entienden hasta ahí? Lo más largo posible. No siempre va a dar horizontal. ¿Qué es lo que tenemos ahí? A ver. En los ejemplos. Si se fijan, lo que está con rojo sería la cadena más larga en cada caso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería la cadena más larga? No sé. Porque la regla no está diciendo. Profe, no lo entendí nada. Ya, la regla, miren los ejemplos que están abajo. La regla nos dice busquen la cadena más larga. Aunque no sea lineal, o se puede ir hacia abajo, pero tiene que considerar lo más largo. Si contamos, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 esquinitas. Miren, si uno puede seguir para arriba, pero llegaría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es más larga? ¿8 o 5? Ocho. Claro. Si vamos al segundo ejemplo, ¿qué tenemos? Ah, pero profe, ¿se va contando así, tipo las líneas esa? Es que la línea ahí está de color, po. Sí, pero tú vas contando cada esquina. Cada esquina es un carbono. Un carbono en la esquinita. Uno. ¿Qué? No, por lo que se cuenta son las esquinas. Por eso, por la esquina. 1, 2, Profe, 3. pero ¿cómo se cuenta eso por la esquina, cierto? Por las esquinas, po. Mira, en el primero yo conté 8. 1, 2, Ah, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esquinas. En el segundo caso, si uno lo sigue lineal, ya. Ah, contaría. vale, no siempre es Vale, ahora sí está por donde entendiendo. la Ya. cadena se vea más larga, esa termina siendo la principal. Esa es la principal, la que sea más larga. Por eso, mira, ¿Esa 1, o 2, no? sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 ahí. Pero si uno sigue hacia abajo va a Por encontrar eso, más, po. porque ahí como dice arribita, no siempre es horizontal. Exactamente. Eso es lo que quería explicarles. Y que igual cuesta explicarles de esta forma, pero eso es. Exactamente eso que dijiste. No, yo sí entendí. Ya, ¿alguien tiene una duda ahí con la cadena más larga? Miren el último caso. Va. El último caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nos da de forma lineal. Si yo voy acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me da 8. Y si parto de acá hacia arriba, igual me da 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ahí pueden elegir cualquiera de los dos lados como ¿Y principal. qué pasa si...? Ah, ya, eso le iba a preguntar, ¿da lo mismo? Sí, si da igual por los dos lados,
Da lo mismo. Yo le voy a explicar el tiro por qué. Es que estoy armando una estructura en el modelo. Ah, ya. Claro, es como la última, que no importa dónde uno empiece, mientras sea larga, al menos por abajo. Exactamente. Eso es lo principal que se le está pidiendo en este tipo de ejercicio, que es la cadena más larga. Ahora yo les voy a mostrar por qué con el modelo. Lo estoy armando, por eso que me he demorado un poquito. A ver. ¿Ya me ven a mí? No, no lo veo, profe. ¿Ahora? Sí, profe, sí se ve. ¿Hernán me ve ahora? Te vemos a ti, Pablo, pero no estás compartiendo ahora sí. No, no estoy convirtiendo. Estoy armando esto de acá, que sería un modelo de lo que le estoy representando. Lo que pasa es que tengo que colocar todas las pelotitas y eso es un poquito largo de repente. Así que ando alargando la conversación para que no se me pierda. Ya, entonces estoy armando el modelo como les dije. Es esto que está acá. Una cadena que se vería, que es la última que salía en la diapositiva, que era de 7, así. Y si no me equivoco, en el cuarto lugar tenía una cadena hacia arriba. 1, 2, 3, 4, acá. ¿Está compartiendo la pantalla, profe? No, estoy mostrando mi... ¿O no? Estoy Ah, mostrando ya. mi cámara. Lo que tienen que ver es el modelo. Ya. Y el modelo tenía hacia un lado esto. Si no me equivoco. Tenía 8, ¿cierto? 8 era el máximo que daba en la última. Sí, creo que sí. Ya, me falta una entonces. Es complicado armar esto con todas estas hidrógenos dando vueltas. Pero probablemente si lo ven así pueden entender por qué la linealidad no es necesaria. O sea, que vaya lineal. Y espero que lo comprendan. Bueno, en todo caso, si se ve de mala calidad, por ejemplo, no lo ve muy bien, cuando lo suba a YouTube se va a ver mejor. Ya, estoy casi listo, me faltan 2 enlaces. Y estaríamos. Ya miren. Esto que está acá es la cadena que salía ahí. Salía algo así. Eso es lo que se quería representar. Una cosa así. Bien larga. Pero si se fijan la cadena principal, voy a doblar este para arriba para que no moleste. ¿Cuántos negros tengo en la cadena principal? O la cadena lineal, que digamos. ¿Cuántos negros hay? 7. 7. ¿Es la cadena más larga que se puede formar? ¿O si sigo con estos Ah, de no acá? son 8, ¿no? Si sigo con estos de acá. Si lo veo de esta forma, por ejemplo. No hice ningún cambio. Lo único que hice fue mover un poco las piezas, ¿no? Ahí. A ver. Yo no veo nada, profe. Ahí O sea, está. sí veo, pero está así pegado y todo. Ya. Ahí moví las piezas para otro lado. La cadena principal se puede mover.
Todo esto está como en un... No, es ¿Son 3D. cuántos, no? Son 8 No. lo máximo. Mira, voy a hacer una más corta a ver si se Claro. puede entender. Aquí. A ver. Creo que quedó muy largo. Ya, acá aquí vemos 4. 4, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa si tiene un sustituyente acá? Doble, por ejemplo. Ya, ¿qué pasa si tuviera eso? Ya. ¿Cuánto sería la cadena principal? La mayor cantidad de negros conectados. Cinco. 5. Entonces Sí. tú partes de acá. 1, 2, 3, 4, ¿Son 5. cinco? 5. Pero no te da lineal, ¿cierto? Te da como para el... Puede estar así incluso. Te da para el otro lado, ¿cierto? Esos son los 5. Claro. No da lineal. Pero Claro. si uno hace esto, ¿qué pasó con la molécula? Ahí sí da lineal. Claro, y por eso es que se nombra la cadena más larga, porque las moléculas se pueden mover. Es una forma de verlo. Sí, Es pero una... no. Lo que vimos recién es una forma de ver la misma molécula. La vimos de otra forma, ¿no? Pero es la misma molécula. Ajá. Solo que está Yo vista, pensaba que solo que se está, mantenían así nomás solo que está vista de otra forma. y listo. Lo que, No sabía que se podía mover. es que lo que estamos... Según yo eran completamente. No. Lo que estamos viendo en el... Pero ¿y esa cómo se cuenta, profe? De la misma forma que vimos la anterior. Voy a mostrar de nuevo el power. Siempre se cuentan igual. Ya. Línea por línea. Lo importante es que... ¿Cuál es la que estamos viendo? Esta. Ya, acá van a entender un poco más. Ya. Entonces, como les digo esto, sí, esto puede ser movido y puede quedar lineal. Lo importante es siempre seguir la cadena más larga, ¿no? Lo que dé más largo. Esa va a ser la principal. Y se cuenta, como les dije recién, esquinita a esquinita. Miren, en el paso 2, así se cuenta. Como salen los dibujos ahí. Ya, ¿qué es lo que dice el regla 2? En el nombre del alcano, los sustituyentes preceden al nombre de la cadena principal y se acompañan con un localizador que indica la posición dentro de la cadena principal. La numeración de la cadena principal se realiza de modo que al sustituyente se le asigne el localizador más bajo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso que haya un sustituyente, miren, estos números son las posiciones, como lo que contamos recién. Cada esquina, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? El sustituyente siempre tiene que tener la menor numeración posible. O sea, tiene que dar el número más pequeño. Uno puede partir contando desde atrás o desde adelante. Por ejemplo, si yo parto contando de acá, el sustituyente no me va a dar en posición 2, sino me va a dar en posición 4. Miren, 1, 2, 3, 4. Y por eso que acá se partió de atrás, para que dé en posición 3, porque si uno parte de acá, 1, 2, 3, 4, le va a dar en posición 4. Se trata de que el sustituyente Profe, tenga... pero la del medio, ¿por qué se cuenta de atrás para adelante? Ya, se cuenta de atrás para que dé la menor numeración el sustituyente. Bueno, recuerden, el primer paso, encontrar la cadena más larga. La cadena más larga, ¿cuál sería? La que está marcada con rojo. Ya, porque si uno cuenta para allá, le va a dar 4 nomás. Y si uno cuenta lineal para allá, le va a dar 6. Y si uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, también le va a dar 6. Igual podría ser una alternativa. Pero lo importante es que ese sustituyente, lo que sobra de la cadena principal, todo lo que sobra, tiene que tener la numeración más baja posible. Por eso que acá se cuenta de atrás, para que este quede en la posición 3. 1, 2, 3. Porque si parto del lado derecho, izquierdo, nos va a dar de... Si este fuera 1, este sería 2, este sería 3, este sería 4.
Entonces, ¿cuál es más pequeño? ¿El 3 o el 4? El 3. El 3. Y por eso que en este caso se parte desde atrás. Ya, uno puede partir de adelante o de atrás, pero tiene que considerar que el sustituyente esté en la posición o tenga un número más pequeño. ¿Por qué? Porque así se nombran. Por ejemplo, ¿Qué pasa si el sustituyente está en medio, un número más grande? depende. Por ejemplo, No sé, eh, el sustituyente en este caso podría estar acá en 4. Pero si está acá, te conviene partir de acá. Y si partes de ahí, te vas a dar cuenta que no está en 4, sino en 3. Va a estar igual como está ahí, po. En este caso. Recuerden que las moléculas, esto es una forma de ver las moléculas. Si uno lo diera sí, pero no vuelta, en el medio, sino que termina, mira, en el caso de acá sino dio, que el sustituyente, ¿qué pasa si el sustituyente estaría en un número más alto? no, pues estaría mal nombrado. O sea, no más alto, pero si lo pusieran al revés. Si lo pusieran como, Si lo pusieran al revés. como por atrás, dices tú, ¿cómo? O sea, ya. ¿Qué pasa si, mira, en el O sea, caso, ¿qué pasaría si el sustituyente estaría en el 5 en vez del 3? Eso estoy preguntando. ya, bueno, en este caso, por ejemplo, acá, en el segundo, si estuviera acá, el Sí, sustituyente, en el del hexano. ¿de dónde tendrías que partir contando entonces si estuviera ahí? Del 6. Ya, pues, ¿en qué posición te queda si estuviera ahí entonces? Sería 2. Claro, por eso no puede quedar más alto. Porque depende de dónde tú partas Ah, contando. simplemente hay que buscar del lado, vale. Hay que buscar el lado que dé más pequeño. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahora? Igual es complicado, ¿eh? Y es complicado enseñarlo de esta forma también. Pero lo importante es eso, que tienen que buscar la menor numeración posible. Y de ahí se nombran. El primero se llama 2-metilpentano. ¿Por qué? Porque el metil, el sustituyente que se llama metil, que es CH3 o que es uno solo, un carbono, está en la posición 2. Entonces, 2-metil y el nombre de la cadena principal, pentano. 2-metilpentano. El nombre del sustituyente, o sea, la posición del sustituyente, el nombre del sustituyente y el nombre de la cadena principal, pentano, 5. Acá igual, el sustituyente acá tiene dos, pues tiene un carbono ahí y tiene otro carbono acá en la esquina. Ese sería etil. Está en la posición 3, entonces 3 etil. ¿Y cuánto tiene la cadena principal? 6. Eso se llama ex y la terminación ano. Y en el caso de acá lo mismo. Está en la posición 4, la cadena principal tiene 8. La posición 4 es de dos carbonos, CH2 y CH3, se llama etil. Dos carbonos, etil, en la posición 4. Y la cadena principal que es de 8. Entonces 4 etil octano. ¿Muy complicado? ¿O todavía no tanto? No, Más de o hecho está menos, pero fácil. no es nada que no se pueda entender. Sí, es que hay que ir trabajándolo un poco, por eso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de un sustituyente? Ya, y en este caso, si son sustituyentes distintos, por ejemplo, un etil y un metil, recuerden, el etil va a ser el que tenga dos líneas, como una acá y un quiebre hacia el lado. Y el metil va a ser una línea, solamente. Esos son distintos, sustituyentes. Este sería... ¿Cuál sería este, el de posición 3? El metil, Claro. ¿Y cuál sería este con 2? el etil, Claro. Ahora, ¿cómo lo nombramos en este caso? Se nombran en orden alfabético. ¿Qué va primero, la M o la E en el alfabeto? La I. Ya, entonces partimos por ese. ¿En qué posición está? 4. 4 etil
guión, ¿en qué posición está el otro? 3 metil. Eso fue lo que me dijeron. Y después La E. el nombre de la cadena principal. E. 4 etil, 3 metil y el nombre de la cadena. ¿Cuánto tiene la cadena? 8. El oc significa 8, ¿cierto? Y la terminación ano, octano. Entonces esa estructura se llama 4 etil, 3 metil, octano. ¿Ya? Sí. Ya. Ahora, Ahora sí, o sea, no es tan Sí. enredado igual. es práctica, chicos. Ahora este de acá. ¿Qué pasa si son iguales? En este caso tenemos un metil y otro metil. ¿Ya? Son iguales los dos. Se nombran las dos posiciones juntas, así como 2,4 guión dimetil. Se le agrega ese prefijo a la palabra, di. Acá se agrega, si son 3 se le coloca tri, si son 4 tetra, si son 5 penta, si son 6 hexa. Generalmente van a ser 3, 4 como tetrametil o trimetil o dimetil, que es como el más común. Si son iguales, ojo, porque acá son distintos, este es un etil y este es un metil, estos dos son iguales, son metil, metil. Es como decir, evitar decir 2 metil guión 4 metil, para no escribir metil, metil dos veces. Entonces como que se comprime y se escribe 2,4 dimetil, queriendo decir que hay un metil en el 2 y un metil en el 4. Y el nombre de la cadena principal, que en este caso es de 6, que se llama hexano. ¿Ya van entendiendo ahí? Sí, profe. Bueno, lo difícil creo que puede ser aprenderse Sí, la se regla entiende. después, pero vamos a ir Sí, trabajando. profe, si se entiende algo. Vamos a ir trabajando esto de a poco para que vayan nombrando ustedes después. Por ahora solamente vamos a ir viendo. Ya, este caso ya es más complicado. Acá hay más. Si se fijan, tenemos 4. Pueden haber 2 en la misma posición. Puede pasar eso, que hayan 2. Y se escriben así. Ese es un metil y ese otro metil que está hacia otra dirección. No es lo mismo que tenerlo así, como juntos. ¿Ya? Son 2 metil que están en la posición 4 y en la posición 3 en este caso. Y en este caso, estos son etiles. ¿Ya? Y lo importante es que los prefijos no van para el orden alfabético, porque en este caso, si fuera dimetil, D va antes que la T. Pero lo que vale es el nombre natural, el etil. El etil va primero y después el metil, igual como lo teníamos en el primer caso. Ya estos son casos más complejos ya. Acá hay 4. 3,3, porque está 2 veces. 4,4. Tetrametil hexano. Y acá hay un metil en el etil en el 3, en el 5 y en el 7. Trietil. Y en el 2 hay un metil hacia una dirección y otro hacia otra dirección. Dimetil. ¿Ves que se fijan que así se va conjugando el nombre, que igual es como un poquito más largo? Son cadenas un poquito más complejas, sí. Vamos a empezar, cuando lo empecemos a nombrar, la otra clase, vamos a empezar de los más simples y vamos a ir después agregando un poquito más complicado. Pero lo estoy mostrando todo lo que podrían encontrar de aquí al futuro. Y ahí vamos a ir repasando uno por uno, así que no se preocupen. Ya, cuarta regla, la cadena principal, o sea, si al numerar la cadena principal por ambos extremos nos encontramos la misma distancia con los primeros sustituyentes, nos fijamos que en los demás sustituyentes y numeramos para que tomen la menor localización. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, en el caso de acá, si uno partiera por este lado, igual va a encontrar un sustituyente en la posición 2. Si fuera este 1 y este 2, igual estaría igual que acá. Pero el siguiente sustituyente está en la posición 3. Y acá, en la posición 3, si fuera de este lado, no hay nada. Entonces, este quedaría con un número más alto. Siempre se busca donde haya la mayor cantidad de sustituyentes en un lado. Así como que tratar siempre de tener lo menor posible. ¿Ya? Y en el caso de acá, que eso igual lo vamos a ver más adelante, acá los sustituyentes son bromo y son cloro.
ahí toma la preferencia alfabéticamente. Ya, la B, por ejemplo, es primero en el alfabeto que la C, entonces parte de acá, del lado de acá. Ya, eso igual lo vamos a ir viendo más adelante, así que cuando le agreguemos otra estructura. Así que no se vayan asustando. Lo importante es eso, que lo vayan comprendiendo un poquito. Regla 5, si al Sí, numerar... ahora ya con esta Sí, enredé. vamos a empezar con lo más simple. Si al numerar ambas direcciones se obtiene el mismo número de localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que va primero en orden alfabético, que es lo que le dije recién. Si dos o más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tenga mayor número de sustituyentes. Por ejemplo, si uno tomara esa cadena así, tendríamos un sustituyente que sería ese de acá. Pero eso no es correcto, sino siempre hay que tener que se presente la mayor cantidad de sustituyentes. Que sería eso es lo correcto. Que haya un etil y un metil. Y finalmente, hay nombres comunes para algunos sustituyentes, como ese de acá, o como ese de acá, que en este caso se llama isopropil y este se llama terbutil. Pero eso igual lo vamos a ver más adelante. ¿Con qué nos vamos a quedar ahora? Con que por lo menos aprendamos a hacer lo de la regla 2, que es lo de acá. Ya que aprendamos a reconocer dónde hay un metil y en qué posición. Si en la posición 1, la posición 2, la posición 3, etcétera, etcétera. Vámonos al primer caso que está acá. Este de acá, miren, el primero. ¿Cómo creen que se llamaría? ¿O en qué posición está el sustituyente? Primero, ¿en qué posición está el sustituyente? En el de arriba. En la cuarta. 1, 2, 3, 4. Sí, 4. Y si partimos de acá estaría 1, 2, 3, 4, 5. Así que totalmente correcto. Está en la posición 4. 4. Ya, ¿y cómo se llama cuando tiene una línea? Cuando es CH3, cuando es uno solo. Metil. Metil. Entonces se nombra 4 metil y el nombre de la cadena principal. Que en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo se llamaba con 8? Octano. Muy bien. Listo, ahí está nombrado. 4 metil octano. Y eso era todo. Y como les dije, cuando tienen más sustituyentes, en el caso de acá tiene 3 y son iguales, tenemos que ver la posición de donde nos daría el menor número posible. Probablemente creo que acá está más cerca de este. Recuerden que ese es un carbono, el último, ¿no? Son todos terminales. Y este CH3 representa lo mismo que lo de acá, un CH3. ¿Cuál es la cadena principal acá entonces? ¿O cuánto tiene? En el caso del lado. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 6, 7. ¿Cuánto tiene la cadena principal? 1, 2, 3, 4, Tiene 7. 7. ¿Los sustituyentes en qué posición están? En 2, 4, 5. Perfecto. Entonces, ¿son iguales, cierto? ¿Cómo se llama el sustituyente? Metil. Metil. Tenemos 3 metil. Metil, sí. Ya, tenemos que nombrar las posiciones, que en este caso sería, como dijeron por ahí, lo voy a anotar ahí para que lo vean. Ya, dijeron en la posición 2, coma en la posición 3, como en la posición 5, ¿cierto? No, era 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Ya, perfecto. Sí, 2, 4 y 5. Ya. ¿Cómo se llama? Dijeron metil. ¿Cuántas veces está? 3. Entonces se le coloca el prefijo trimetil. Tri de 3. Y Y el 7, no me acuerdo cómo se dice. heptano. Por si acaso, esos prefijos igual se ocupan en la figura geométrica. Del 5 para arriba, por lo menos. Pentágono, hexágono, heptágono, octágono.
Ya, pero ahí está el nombre. Pero eso es pues súper bien. Igual lo vamos a practicar más adelante para que se logre entender mejor. Pero eso es súper bien. ¿Alguna duda? No, ¿No por ahora? No, de hecho quedó bastante claro. Ya, qué bueno que lo entendieron. Bueno, igual probablemente se les vaya a olvidar de una semana a otra. Ojalá lo puedan leer, repasar. En cierta medida igual es medio entretenido ir haciendo este tipo de moléculas. Ojalá ir revisándolas así como para que dé lo que debe dar. Pero es práctica más. Así que vamos a reforzar eso las próximas semanas. Por lo menos lo que aprendimos ahora lo vamos a reforzar la otra semana para que quede claro los primeros pasos y vamos a ir agregando los pasos más complicados después. Una vez que aprendamos ya bien a nombrar los alcanos, lo que venga después va a ser súper fácil nombrar. Y se los digo por experiencia porque a los compañeros de otros cursos anteriores les pasó lo mismo. Cosa que ya aprendieron bien a nombrar los alcanos. Y listo. Ahí Luis dejó una página que les puede servir para repasar. Igual, las estructuras, como les digo, generalmente se ocupa la lineal, o sea, la condensada. Es como la más simple de ocupar. Porque no es, para dibujarla es más fácil. Después cuando uno les da el nombre y ustedes hacen la estructura, le va a ser más fácil esa. Eso igual lo vamos a ver en la próxima clase. Así que con eso estaríamos listos, pero vamos a hacer el ticket de salida.